Y vamos a conversar hoy día con un Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Gabriel? Tanto tiempo. Allí todavía bien, pese a los Todavía años. bien. Déjame decir una cosa que no sé si es que es algo que a ti te enorgullece o no, o te da lo mismo, pero yo empecé a echar marcha atrás la memoria. Y aparte de las cosas que a mí mismo me tocó escribir en un momento dado, donde podía advertirse que iban a haber estallidos sociales, y eso fue en la radio La Clave hace mucho tiempo, por lo menos unos 6, 7 años, yo no recuerdo a alguien que haya sido tan preclaro para anticipar la idea de que en algún momento dado se debía reunir a ciudadanos para tomar decisiones que tuvieran que ver con la Constitución como tú. Porque es cierto, la presidenta Bachelet inició un proceso, pero tú mucho antes que eso habías hablado de que se hacía necesario el tener una... tú no la llamabas convención constitucional, tú la llamabas de alguna manera una asamblea ciudadana. Pero ese tema, bueno, finalmente cristalizó en lo que nosotros ya sabemos. ¿Qué tanto sientes tú que eso calza o no calza con lo que tú proponías? Bueno, sí hay que recordar de que yo soy historiador e historiador social, ¿ya? Por tanto, el historiador social se mueve normalmente en procesos de larga duración, procesos profundos, que son los que realmente van cambiando la dirección de las cosas o repentinamente trastornando las estructuras, ¿no? Los procesos de larga duración son más profundos, son más determinantes y tienen la cualidad de que no se ven, no se pueden no se puede tomar fotos de eso. Filmar ni tomar fotos, no se sienten, no se huelen, pero van alterando las cosas. Yo me dedico a estudiar esos procesos profundos desde el punto de vista de que ocurren en la masa ciudadana, en el pueblo mismo, en su conjunto. Y claro, mirándolo así, yo tengo clarito a esta altura que el proceso constituyente ha sido, digamos, el argumento central, el drama central de la historia de Chile. Llevamos 11 intentos por redactar la Constitución desde 1812. 1812, 1818, 22, 23, 28, 33, 91, 25, si tú quieres 80, y luego tenemos 2 ahora, en el 2022. El anterior de la Convención Constitucional, eso dime una cosa, y Gabriel, que está ahí, que están llegando a algunos acuerdos. Dime una cosa, Gabriel, ¿eso es algo atípico en otros países? ¿O es una cosa que eventualmente países del tipo nuestro, con de alguna manera el ingreso promedio que tenemos, recurre cotidianamente o muy frecuentemente a estudio o a la posición constitucional? Claro, tiende a ser atípico en los países europeos y en general los desarrollados, que de alguna manera fueron evolucionando sin cambios radicales. La prueba que Inglaterra tiene su monarquía ahí todavía intacta, ¿no? Que fue absolutista en otros tiempos y ahora soporta una democracia. Claro, han sido procesos evolutivos lentos, ¿te fijas?, sin grandes erupciones constituyentes. En cambio, los países ex colonia, que fueron colonizados, como los de América Latina, la Hispanoamérica, sí, porque nacieron como república, no como monarquía. Y al nacer como república tenían que darse una constitución, ¿te fijas?, política, democráticamente construida y legítimamente impuesta, ¿no? Y por eso es que llevamos en Chile 11 intentos, Mira, que es más o menos un poquito más que el promedio de los países en América Latina. 11 intentos. Entonces, yo los miro en su conjunto, los 11, y me doy cuenta que en ninguno de ellos, salvo en uno, en ninguno de ellos la ciudadanía ha participado soberanamente. Es decir, en base a una asamblea libre de ella que expresa una voluntad colectiva, porque la soberanía se expresa en voluntades colectivas, no en voluntades individuales. Ahora, convengamos una cosa. La Constitución del 25 que tú mencionaste de Arturo Alessandri
es probablemente una de las que más ha durado. Y no tuvo, como tú dijiste, una convención constitucional ciudadana. No. Fueron básicamente prohombres, qué sé yo, muchos de ellos, o si no todos, abogados o personales, o personeros que trabajaban en la política hace tiempo, claro. Pero duró una cantidad enorme de tiempo. Claro. ¿Cómo se explica eso? Como no ha participado nunca la ciudadanía en forma soberana en estos procesos constituyentes, todas nuestras constituciones las han elaborado grupos pequeños, élites, grupos pequeños, comités inclusive, incluso en la del 80, ¿no? Sí, pues. ¿Verdad? Un grupito pequeño más la intervención final de los generales, los comandantes. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ninguna de ellas, por carecer de legitimidad y de eficiencia, todas han fracasado. Y han generado de nuevo revueltas ciudadanas que en el siglo XIX fueron todas con arma en la mano. Las reacciones ciudadanas para cambiar la Constitución provocaron guerras civiles. 7 guerras civiles en el siglo XIX para cambiar la Constitución. Y este año, digamos este siglo, el 20 quiero decir, y el 21 se caracteriza porque no han habido guerra en función de eso. Pero han habido traiciones brutales, la de Alessandri, que traicionó la voluntad no solo del pueblo, sino del ejército. Porque mucha gente no sabe, porque no han estudiado este proceso con detalle, que en 2 oportunidades el ejército se ha juntado con el pueblo para, en conjunto, proponer una asamblea constituyente donde el pueblo exprese su voluntad soberana, tal cual suena. Y el 24... quienes dieron el golpe inicial, que echaron abajo a la oligarquía, mandaron cambiar a Alessandri al exilio, disolvieron el Congreso Nacional y convocan a una asamblea constituyente libremente electa, de acuerdo con la FOCH, la Federación Obrera de Chile, dirigida por Recabarren, fueron los militares. Los militares. Y ahí no hubo represión. Y ahí se va Alessandri a Argentina y después vuelve, ¿no? Claro. No hubo represión sangrienta. No, él lo mandaron a Italia. A Italia, tiene razón, a Italia. Volvió, se estacionó, digamos, hizo una escala en Buenos Aires, sí, donde conversó con un hijo de Fidel López, que era su amigo, y este amigo lo convenció que no organizara como le pedían una asamblea constituyente, porque es una caja de Pandora, le dijo, puede esperar cualquier cosa. Y Alessandri se convenció, llegó a Chile y no convocó a ninguna asamblea constituyente. Ahí no hubo asamblea constituyente. Él designó un comité constituyente, que al final eran 8 personas, con él incluido y su ministro del Interior, y él redactó prácticamente el texto constitucional del 25, porque están las actas. Bueno, escritas, digamos, se anotaron las actas, y yo leí el texto final, y está clarito, el hombre a grito pelado imponía su redacción a cada artículo. Por eso la Constitución del 25 es una copia, es una reforma cosmética de la del 33. Esa es lo mismo. Portales. Si tú lees las dos, es casi el mismo lenguaje con pequeños cambios. Eso no cambió nada al final. Todo lo que fue oligarquía en el 19 siguió después como clase política en el 20. Entonces, mirándolo en el largo plazo, la conclusión de un historiador es obvio, es decir, la ciudadanía ha sido 11 veces engañada. Le han usurpado su soberanía y otros han redactado una constitución que por lo mismo fracasa. Ahora, dime una cosa, Gabriel, ¿por qué crees tú que, y siempre te he visto muy metido en ese tema, ¿por qué crees tú que, y voy a planteártelo con la forma más provocadora posible, digamos, ¿por qué crees tú que una constitución emanada de la ciudadanía, de cualquier forma que se elija, es intrínsecamente mejor que una emanada de gente experta que eventualmente sabe de leyes y sabe de cómo construir constituciones? Claro. Es que hay que tomar en cuenta cómo se expresa la soberanía, qué es lo que es la soberanía, ¿no? Porque la soberanía es una voluntad colectiva. No confundir con el libre albedrío, que es una voluntad individual, de un individuo aislado. Sí, el que yo tomo las decisiones que quiero tomar. La soberanía es una voluntad colectiva. ¿Y cómo se construye la voluntad colectiva? Deliberando en asamblea. ¿Y cuál es la asamblea
normal, natural de la masa ciudadana, la local, la comunal. Por eso nunca el régimen republicano, que resulta de la voluntad colectiva del pueblo, nunca el régimen republicano ha surgido en una nación, nunca en un imperio. Siempre es de la comuna, ¿no? De la comuna. Por eso es que la soberanía solo es real en la comuna, no es en la nación. La nación manda a los representantes, los políticos. Por eso es que es una trampa todas las definiciones de soberanía que aparecen en todas las constituciones chilenas, incluso la del 80, perdón. La última del 2022 no fue tan claro. Y por razón que puedo decir. Porque estas constituciones dicen la soberanía radica en la nación. Y la nación es un constructo político, es un concepto político. Y tú dices que debería decir la soberanía reside en el pueblo. En el pueblo, y el pueblo es una comuna. Es comunidad. En Estados Unidos dicen el pueblo, no dicen una nación. Claro, allá, bueno, por lo menos allá se conservó la idea de un Estado federal que va recogiendo la autonomía local. Los pareceres localmente. Claro, pero que está dominada por la clase política central. Sí. La pelea entre Trump y Biden, por ejemplo, está clarito ese asunto. Pero es bien importante tener en mente que la soberanía solo es real en la comuna, no en la nación, que es un constructo político, porque la nación, ¿quién la construyó? Chile lo construyó Santiago, Francia, París, Gran Bretaña, Londres, España, Madrid. Es un pueblo que domina a los vecinos y construye el concepto de nación. Por eso es un constructo político. Pero la soberanía está siempre donde el pueblo está reunido. ¿Y dónde está reunido? En la comuna. ¿Fíjate? Por eso es la trampa de las definiciones constitucionales de soberanía. Ellos dicen la soberanía radica en la nación. Y la nación, dice todas las constituciones chilenas, delega la soberanía en la autoridad constituida, o sea, en el Estado, en la clase política, en el presidente, en los senadores, qué sé yo. Es una trampa. Ahora, dime una cosa, Gabriel. ¿Cuál podría ser una alternativa que no significara básicamente el que cada persona se tomara la opción de, bueno, considerarse que eventualmente su postura es la que vale? Para eso necesitamos leyes, para eso necesitamos estructura e institucionalidad. ¿En qué momento el personaje pueblo entra con potencia para decir esto es lo que aprobamos versus el que eventualmente tú tengas una estructura institucional que esté valorada o refrendada por el pueblo? Bueno, tenemos ejemplos cercanos, ¿no? Bueno, expresiones manifiestas de decisión soberana, voluntad colectiva. La tuvimos con la rebelión de Freirina contra Agrosuper. Ahí se constituyó la asamblea de Freirina con todos, los viejos, los jóvenes, las señoras, los cabros chicos, etcétera. Yo conocí esa asamblea, ¿no? Funcionaba así como muy con un solo hombre, como bien dice, ¿no? Y por muchos años. Y esa asamblea tomó la decisión en función de problemas concretos que la afectaban. No se autodefinió como asamblea, digamos, soberana, en función de definición ideológica o por principio absoluto. No, simplemente tenía que resolver problemas concretos. El mal olor a chancho que tenía a todos los niños enfermos en la escuela. Perfectamente me acuerdo. Freirina era olor a chancho. Exacto. Entonces, la comuna o la comunidad siempre conoce los problemas concretos que la afectan. No tiene que discutir en lucha ideológica o por partido político. Algo parecido pasó en Punta Arenas, ¿te acuerdas con el Punta Arenazo? Eso iba a enumerar. Eso fue como el 2013, 14, 15, ¿no? en Hilera, digamos. Está Freirina, pasó en Punta Arenas, pasó en Aysén, pasó en Chiloé, pasó en Calama y algún lote de ejemplos locales que siguen hasta el día de hoy. ¿Sí? Y producto de eso es que en muchos pueblos chicos hay asambleas que se mantienen en relación a sus problemas. Incluso en Gualañé, tiempo atrás me invitaron y yo hablé de todas estas cosas también. Y se le quedó en la cabeza la idea de que la asamblea elige gente
no para representarla, sino para ejecutar sus mandatos. Porque primero está la asamblea, se delibera, se discute el problema, se define el problema, se busca la solución, se define la solución y la acción es un mandato. Establecido el mandato, después y solo después se vota para elegir al que va a ejecutar el mandato. Porque en la soberanía nunca se elige a nadie sin mandato. Es absurdo, porque es delegar todo el poder en una persona, pero tú haces lo que quieres. Ahí en Gualañé tomaron tan en serio eso que para la próxima elección de municipales que tuvieron, a todos los candidatos los llevaron a una notaría a comprometerse por escrito a cumplir el mandato que les daban los electores. Y salieron electos los que habían firmado el mandato. Ahí lo aplicaron mecánicamente. ¿Y cómo interpretas tú lo que ocurrió con esta Constitución? Que tú tienes un deseo, pero clarísimo, por parte del pueblo chileno de querer cambiar la Constitución y cambiarla bien y generar una nueva. Y que una vez que se les presenta el trabajo de lo que fue la convención, te responden con un 64% en contra. ¿Cómo entiendes esa? Es que hay que tener presente que esta convención fue electa con voto individual y secreto. Porque la obra maestra de los grandes poderes oligárquicos, o del capitalismo, si tú quieres, o de los golpistas de siempre, como queramos llamarlo, es haber disuelto los cabildos. Lo hizo Diego Portales. Porque en los cabildos, todo pueblo tenía un cabildo, y en los cabildos se deliberaba, se llegaba a acuerdos, se establecía en mandato, y la voluntad colectiva operaba soberanamente. ¿Qué hizo Diego Portales? Eliminó los cabildos, eliminó las asambleas provinciales donde los cabildos se encontraban a nivel provincial o regional. Entonces, ¿qué es lo que hizo la obra maestra de la oligarquía chilena? Haber suprimido el voto colectivo de los pueblos y de los cabildos y reemplazarlos por el voto individual, secreto, no deliberante, sin asamblea, sin participación colectiva del pueblo en las decisiones. Ahora, pero eso para todos los efectos prácticos, Gabriel, es considerado en todas partes del mundo el voto personal, individual, por quien tú quieras, como uno de los avances transformadores de la civilización. Por eso es que desde los años más o menos, en promedio, así, grosso modo, 1870 en adelante del mundo, y por gran influencia norteamericana sobre todo, se impuso que el eje central, el personaje central de la política es el individuo, no la comunidad. Por tanto, el voto individual secreto, según un libre albedrío que ocurre aquí dentro, que yo no converso con nadie, ¿se fija?, en oposición a la voluntad colectiva abierta, asamblearia, como Freirina. ¿Se fija? Entonces nos han convencido que la democracia funciona en base al voto individual, pero eso es fragmentar, pulverizar la soberanía, pulverizar la voluntad colectiva, eliminar la deliberación entre nosotros. Nos han metido la idea que democracia es igual voto secreto en una urna oscura. ¿Cuál es la alternativa, Gabriel, en forma práctica al voto individual que tú dices que no es el correcto? Como decía, que se construye una voluntad colectiva donde el pueblo vive consigo mismo, que son las comunidades locales. ¿Se fija? De alguna manera, yo no sé cómo, porque a pesar de que tuve bastante conexión con los miembros de la última convención constitucional, no sé cómo esa juventud, que fue electa por voto individual, por tanto no llevaban mandato, dependían de sí mismos. Entonces, de alguna manera, no sé cómo, muchos de ellos se dieron cuenta que el pueblo debía participar. Y crearon, yo creo que no sabían historia, pero intuitivamente, crearon 3 asambleas que se autorrepresentaban una en la otra. La asamblea comunal, que era autónoma políticamente y sus acuerdos eran vinculantes, por tanto soberana. Sus representantes se expresan en la asamblea regional, que también era autónoma, también en sus acuerdos eran vinculantes, y las asambleas regionales se autorrepresentaban en la Cámara que llamaron de regiones, sí, que es la que eliminó el Senado, que tanto le dolió a los políticos.
porque era obvio, los políticos tenían que odiar eso, porque esta estructura, esta pirámide de asamblea autorrepresentativa con participación popular iba expresando una voluntad colectiva que iba a dejar fuera a los partidos políticos. Ya, pero convengamos una cosa, Gabriel. Por eso es que rechazaron con violencia y se dieron vuelta ellos mismos frente a su propia creación. Pero convengamos una cosa, Gabriel, los que rechazaron esa proposición de la convención no fueron solamente los políticos, fue el 64% de la población que votó, que fue probablemente la mayor proporción de gente que ha votado últimamente en Chile. Pero la propaganda y la campaña en contra, que fue notoria, y todo el mundo se dio cuenta, que hubo una campaña gigantesca en contra de la convención, cuando la convención comenzó a tomar el rumbo que tomó, y aparecieron estas 3 asambleas, de las cuales nadie habla, entre paréntesis, porque no captaron la importancia que tenía. Esa propaganda existió, las fake news existieron, que la gente entendió el mensaje que esta asamblea iba a producir la pérdida de las casas particulares, de los pobres, etcétera, fue real. Y ahí estaba la propaganda de los políticos, ahí estaba el susto de los empresarios, de ahí la reacción mercurial. Yo leo Mercurio todos los días, ¿no?, para eso. Pero los 5 millones que decidieron rechazar esta convención no eran ellos, era pueblo. Sí, pues. Y un pueblo compuesto de 2 actores principales, los ninis, la juventud que ni estudia ni trabaja, que no votaban, 1,5 millones por lo menos, que ahora votaron. Y 3 millones y tanto de gente pobre que hace tiempo se descolgó también. Y que, de acuerdo a todos los estudios, es gente más de adulta, por lo menos entre 29, 48, 49 años, muchos con estudios universitarios, pero que se han descolgado del sistema. Por tanto, 5 millones de votos que no votaban antes, que ahora votaron, pero que no votaban antes porque eran antisistema. Los 5 millones no son a favor de la oligarquía, ni de los políticos. ¿No? Si tú lees la encuesta, todas las encuestas hasta agosto, septiembre de este año, incluso el CEP, del Centro de Estudios Públicos, arrojaban el mismo resultado. El 96%, tal cual, 96% de los chilenos rechazan a los políticos, no creen en los políticos, no están ni ahí con esa política, y esta cifra insistente sigue y sigue y sigue. Última pregunta, Gabriel Salazar. Bueno, ¿cuál es tu visión de lo que eventualmente viene? El gobierno está tratando de buscar algún tipo de acuerdo para poder retomar una posición constitucional. Mucha gente en la oposición también está planteando lo mismo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, aquí está claro de que el proceso constituyente sigue. Las razones para hacer eso son muchas, serían largas de contar y comentar aquí, ¿no? Eso por un lado está claro. Todo el mundo está convencido que el proceso constituyente debe continuar. Llevamos 11 intentos, todos fracasados, ¿verdad? Entonces habría que buscar una salida. En segundo lugar, yo creo que el gobierno está preocupado de eso, los políticos están preocupados de eso, los empresarios están preocupados de eso, incluso tienen miedo, por lo que leí el otro día unos artículos en El Mostrador, donde entrevistan a varias personas. Los grandes empresarios, la gente importante de este país en términos económico-culturales, está preocupada porque no puede haber aquí un fracaso. No puede continuar esta situación, porque hay un carácter explosivo, peor todavía que el de octubre del 2019, por todas las razones que se están viendo, la crisis de la salud mental, los cabros chicos, el abandono de los colegios, la violencia delictual por todas partes, etcétera. Lo que está pasando en el Instituto Nacional, etcétera. Todo aquello. Y porque, es un dato que podemos comentar el otro día, ¿no? Porque la oligarquía chilena siempre ha tenido 2 peones que le hacen la pega sucia. El ejército, durante todo el siglo XIX, masacró al pueblo cada vez que éste se rebeló para imponer su voluntad constituyente. Sistemáticamente, 7 veces lo hizo, ¿no? Y la clase política, que puede decir muchas cosas, pero al final sirve estos grandes intereses, a través de los acuerdos generales, no uno por uno. Tú dices la clase política, ¿los agregas a todos ahí? Todos, todos.
Y eso lo he estudiado, maestro, escribió un libro así de gordo al respecto. 1000 páginas tiene ese libro. ¿Ah? Otro día podemos hablar más en detalle. A lo que quiero llegar es que está claro, a la clase política hoy día no le sirve la oligarquía porque está 96% desprestigiada. Son la gente más desprestigiada de Chile hoy. No sirve. Por otro lado, el ejército no está haciendo la pega que hizo en el siglo XIX. No ha salido a las calles a masacrar. No salió con Piñera. El actual comandante en jefe le dijo en su propia cara, si usted está en guerra, yo no. Y que le conste, ¿no? Y si fueron a la Araucanía, fueron con abogados para explicar que ellos no son policías. Y si son ejércitos, no van a intervenir. Y no intervinieron. O sea, el ejército no está sirviendo los intereses de la gran oligarquía. La clase política tampoco. En cambio, el pueblo conserva intacta su sabiduría de hacer política desde la calle. Podrán acusarla de delictual, qué sé yo, el vandalaje, lo que tú quieras. Pero eso es lo que aprendió porque 11 veces la han mandado a la calle, a la ciudadanía, y hace política desde la calle, a su manera. ¿Qué manera? Bueno, la acción directa, el saqueo, la pelea con los pacos, si pueden incendiar, incendios, entretenido. Ese poder está intacto. Es entretenido, pero conspira contra sus propios objetivos. De acuerdo, pero ¿qué es el problema? La única política que le hemos enseñado en concreto a la ciudadanía en Chile, la masa popular, es la calle. No nos escandalicemos ahora y acusemos, eso es delictual, es violencia, es terrorismo, qué sé yo. Es producto nuestro, o producto de los políticos, o de la oligarquía. Ellos produjeron el lumpen, ellos produjeron el vandalaje, ellos produjeron... En la medida en que el salario, la tasa de salario, produce un índice remunerativo menor que el índice de la delincuencia, tendremos delincuencia hasta que nos muramos, maestro. Bueno, Gabriel, tu libro último para promocionarlo, que tiene un nombre que ya se me olvidó por tercera vez. La porfía constituyente. ¿Viste? Uno hay que ser porfiado, hay que insistir. La porfía constituyente... que es la idea de que el pueblo tiene metido en la cabeza que tiene que cambiar la Constitución. No sabe hacerlo. Y no lo ha podido hacer tampoco. Lo intenta desde la calle y ese no es el camino, estamos de acuerdo. Pero hay que enseñarle la otra manera entonces. ¿Y se la están enseñando? No. Están preocupados en los colegios de educar a los niños chilenos de acuerdo al modelo de los niños finlandeses, suecos, de cualquier otro país, menos de los cabros reales nuestros. Gabriel Salazar, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día, una vez más. Y gracias a ti por conversar de estas cosas. Encantado.